Todos nosotros, todo creyente, más de alguna vez ha visto el pasaje en donde Pablo dice, y citando un pasaje del Antiguo Testamento, donde dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y eso es absolutamente cierto. Y de allí, de esa declaración, se ha desprendido toda una teología. Y esa teología prácticamente está declarando que no hay nadie justo. Que no hay nadie justo. Pablo es cierto que dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura enfáticamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿A qué se refiere cuando dice no hay justo ni aún uno? Está diciendo lo que es la enseñanza de la iglesia de hoy día. ¿Es eso lo que ese pasaje está diciendo? No. Si uno revisa el contexto, se da cuenta que Pablo está hablando de la gente que quiere autojustificarse. Y cuando digo autojustificarse o autojustificarnos, estoy hablando de la pretensión de mucha gente de querer encontrar una justicia basada en su propia capacidad, basada en sus propios esfuerzos. Algo que es absolutamente imposible. La Escritura dice tajantemente que tal situación no es posible. Y es allí donde Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ahora, cuando nosotros vemos ese versículo, cuando vemos esa declaración y la ponemos en contexto general en toda la Escritura, ahí sí tenemos problema. ¿Por qué? Porque lo que se ha detectado particularmente dentro de la iglesia cristiana en cuanto a la enseñanza de que nadie puede cumplir la ley, que nadie puede mantenerse sin pecar y que no hay justos, ninguna persona que sea justa. Entonces eso entra en conflicto completamente con lo que la Escritura dice. De nuevo, quiero repetir la base que da la sustancia a lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que ninguna persona puede autoproclamarse justa basado en la capacidad de esta persona en hacer las cosas que el Eterno demanda. Por ejemplo, nadie puede cumplir la ley basado en su propio esfuerzo. Y esto ya entra en otro análisis en donde está de por medio ya otros elementos. Sin embargo, no lo voy a dejar así colgando porque ya lo inserté. Entonces, ¿cuándo es que una persona no puede cumplir la ley bajo su propia capacidad o en su propia capacidad? Eso pareciera contradictorio, porque nosotros tenemos que obedecer. Y si tenemos que obedecer, básicamente ahí está de por medio nuestra capacidad, nuestra habilidad de poder decidir obedecer y actuar en obediencia. Entonces, basado en eso, podría verse como hasta contraviniendo lo que estamos tratando de explicar, pero al mismo tiempo el punto central de todo esto radica aquí. Por ejemplo, anoche volvíamos a tocar un tema que lo mencionamos hace unas cuantas semanas atrás y que ya tenemos un video sobre eso en los que tenemos ahí en YouTube. Y ¿puede una persona que sigue lo que el judaísmo enseña, puede esa persona sinceramente obedecer todo lo que se le presenta y no tiene a Yeshua,
¿puede esa persona reclamar salvación? Y yo sé que este es un concepto que se presta para un debate interminable. Ahora, el judío tradicional va a estar absolutamente convencido de que él no necesita a Yeshua, que él no necesita nada del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, porque él tiene la ley. Pero definitivamente nosotros sabemos que el judío tradicional no se está alimentando de la Torá. Por ejemplo, anoche estudiábamos el Salmo 22. El Salmo 22 habla tan detalladamente del sacrificio de Yeshua que es imposible que una persona no lo vea. El Salmo 22, quiero leérselos para que ustedes vean la triste realidad en la que se encuentra mucha gente. Y hacíamos la conexión con las palabras de Yeshua cuando está en el madero, en la cruz. Y comenzamos partiendo de la declaración de Yeshua cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, mucha gente erróneamente llega a la conclusión que lo que el pasaje está diciendo es que Yeshua está quejándose que fue abandonado por el Padre. Si ese fuera el caso, entonces todo lo que Yeshua ha dicho hasta este punto estaría fuera de lugar, porque Yeshua siempre dijo que él tiene que morir. Inclusive en el libro de Mateo, después que le acaba de decir a Pedro: tú eres Kefas y sobre esta roca edificaré mi Kehilá, mi Kaal. Un capítulo después, Yeshua le está diciendo a los discípulos que es necesario que él vaya a Jerusalén y que los líderes le van a poner mano y que muera y que lo van a matar. Él lo está diciendo. Les ha dicho tantas veces que él va a morir, que él va a morir, que él va a morir, que va a resucitar. O sea, él no está ignorando nada de lo que está en la agenda del Eterno. Cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En todas las predicaciones se hace eco de un lamento de alguien que tristemente no se dio cuenta lo que estaba por ocurrirle. Y entonces, partiendo de allí, mucha gente ha elaborado una enseñanza que realmente carece de realidad. ¿Por qué? Porque Yeshua sabe lo que está pasando. Yeshua sabe que el cielo lo va a ignorar completamente por este momento mientras él lleva a cabo el acto de la redención. Pero cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no está diciendo: me has dejado mal, has quedado mal conmigo porque me abandonaste. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, en la práctica rabínica, el rabino comienza una declaración y los talmidim la terminan. Es bien común, por ejemplo, escuchar al rabino decir, por ejemplo, el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y él pausa. Y entonces los talmidim toman el versículo y lo complementan. Y dicen que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, esa es una técnica que se utiliza en la metodología rabínica, en la enseñanza. Entonces, el rabino introduce la idea para que los talmidim mentalmente la tomen y se ubiquen en lo que él está dirigiendo mentalmente al grupo, para que conecten
alguna situación, alguna realidad con una enseñanza que ya ellos tienen establecida en sus mentes. Y por esa razón, Yeshua, citando el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, él no tenía que citar todo el Salmo para que los que estaban allí presentes se dieran cuenta que este Salmo es mesiánico, altamente mesiánico, y que la gente se diera cuenta de que él estaba conectando un salmo mesiánico con lo que le estaba ocurriendo a él. Entonces, pero eso tendría que ocurrir en la mente de los presentes. Al oír la declaración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, inmediatamente ellos tendrían que ir y conectarlo con lo que el Salmo 22 está diciendo. Ahora, el Salmo 22 dice mucho más que lo que leímos en el versículo 1. El versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El salmo es altamente mesiánico, y cualquiera que escuchara la introducción del salmo estaba consciente que la persona que está iniciando el salmo está conectando la situación presente, lo que está viviéndose en este momento, con lo que el salmo está mencionando. En otras palabras, Yeshua está diciéndole a todos los presentes: miren el Salmo 22, aunque en ese tiempo no estaban divididos en capítulos. Yo estoy nada más haciendo uso de un beneficio que hoy tenemos, que no existía en ese tiempo. Entonces, imaginándome yo, ¿verdad? Si Yeshua estuviera ahora, diría: miren el Salmo 22, cómo está diciendo exactamente las cosas que me están ocurriendo aquí en este momento. Entonces, y yo entré en este tema del Salmo 22 porque cuando veníamos de regreso, mi esposa me venía preguntando y dice: pero ¿cómo los judíos tradicionales no pueden leer eso en sus Biblias? Y yo le dije: tristemente, el problema es que el judío ha sido manipulado, y esto me da tristeza decirlo, y es bien problemático porque mucha gente puede mal interpretar esto que estoy diciendo. Pero lo que sí quiero decir es, y ustedes me imagino que saben exactamente lo que estoy diciendo: al judío se le ha dado un sidur, y ese sidur tiene los salmos que la dirigencia rabínica quiere que ellos lean. En ese programa no está incluido el Salmo 22. ¿Por qué? Porque son salmos altamente mesiánicos. Están conectando la experiencia, la muerte, los sufrimientos de esa persona con Yeshua. El siervo sufriente de el profeta Isaías, en el capítulo 53, tiene una alusión directa a Yeshua. Y entonces el judaísmo ha tratado de que el judío tradicional no entre en esos pasajes bíblicos para que no comiencen a ocurrir interrogantes en su mente. El judío que busca, el judío que investiga, el judío que quiere saber, va a encontrar la información que necesita. Eso es absolutamente claro. Ahora, ¿quién es justo? ¿Soy justo yo? ¿O es justo usted? Entonces aquí es donde nosotros necesitamos realmente apropiarnos de lo que dice la Escritura. Fíjese que, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, el Eterno le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham intercede por la ciudad y le dice: si hubieran 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y el Eterno le dice: si hubieran 50, no la destruyo.
Si hubieran 45, el Eterno dice, no la destruiría. Si hubieran 40, el Eterno dice, aún así no la destruiría. 30, no. 20, no. Y si hubieran 10 justos, ¿la destruirías? Y el Eterno dice, si hubieran 10 justos en la ciudad, no la destruiría. Ahora, ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Cómo clasifica este análisis a Lot? Si usted mira, por ejemplo, en 1 Pedro, Pedro dice al justo Lot. Al justo Lot. Entonces, lo está señalando como un justo. Noé es declarado justo en la Escritura. En Génesis capítulo 6, versículo 9, el Eterno declara a Noé justo. En el capítulo 7, versículo 1, igualmente el Eterno declara a Noé como justo, como un sádic. Ahora, el concepto de justo que se maneja en la teología hoy día está de alguna manera desconectado de la realidad que es el concepto de sádic, que es lo que realmente define el concepto. Entonces, la persona que analiza el concepto de justo, desconectado de la realidad de sádic, que es el término hebreo para justo, realmente pierde la esencia de lo que en sí el término es. Entonces, el sádic, ya buscando la definición, es la persona que actúa correctamente, que hace las cosas que son correctas. Esa es una de las formas de definir el concepto de sádic en el hebreo. Entonces, el justo, ya traducido, no cambia. Es la misma realidad. Entonces, lo que cambia es el hecho de que, partiendo de una teología católica, en la teología católica se establece que nadie pudo, nadie puede, ni nadie podrá cumplir la ley. El otro día escuché a una mujer que es esposa de pastor, de esos pastores que salen de la noche a la mañana, ¿verdad? De repente salen y ya... pero es una mujer que se supone que sabe y debe saber lo que está diciendo. Dijo, es imposible guardar los 10 mandamientos. Cuando usted oye a alguien hablar así, por lo menos a mí, no sé si me dan ganas de reírme o de rascarme la cabeza de incredulidad por lo que estoy oyendo. Entonces quiere decir que si nadie puede cumplir los 10 mandamientos, quiere decir que se justifica matar, quiere decir que se justifica adulterar, quiere decir que se justifica tener otros dioses, quiere decir que se justifica levantar falso testimonio contra el prójimo, quiere decir no honrar a los padres, quiere decir profanar el nombre del Eterno. O sea, hay tantas cosas que están de por medio, que si la gente se pusiera a pensar cuando están hablando, sería diferente. Pero lamentablemente esta gente no se da cuenta que están diciendo cosas que son parte de un sistema que se les ha metido de alguna manera, que no responde al patrón bíblico. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4, violar la ley. Entonces, si violar la ley es lo que es el pecado, entonces estamos claros en que tenemos que buscar la manera de no pecar. ¿Por qué? Porque entonces estamos atrayendo el juicio del Eterno sobre nosotros. Ahora, todos los justos que son declarados justos en el Tanaj, en las escrituras hebreas, todos fueron personas que tuvieron limitaciones, como usted y yo. Todos fueron individuos que tuvieron altos y bajos, como usted y yo, me imagino. Pero igualmente fueron declarados justos. Ahora,
Antes de que se escribiera el libro de Romanos, los creyentes, y después que el judaísmo ha desaparecido como parte de la vivencia de los seguidores de Yeshua, y ahora hay un catolicismo bien arraigado, toda esa gente no se sienten cómodos yendo al Antiguo Testamento para encontrar definiciones de su forma de creer. Entonces, según ellos, tienen que encontrarlo todo en el Nuevo Testamento. Y si no está en el Nuevo Testamento, dicen ellos, no vale. De allí que mucha gente dice que como Yeshua no habló nada del Shabbat en el Nuevo Testamento, entonces estaba él implicando que no hay que guardar el Shabbat. Qué ridículo. Que Yeshua nunca enseñó ni se le vio rechazando comidas que no fueran, o sea, las comidas prohibidas por el Eterno. Entonces, el creyente que está viviendo un cristianismo que ya trasciende ese punto histórico de la transición de un judaísmo mesiánico de Yeshua y de los seguidores de Yeshua a un catolicismo que impuso cierta teología. Ahora el cristiano cree que la única manera de interpretar su forma de ser y de pensar es el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo en el Nuevo Testamento señala en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, el creyente sabe ese versículo, pero cuando leen la declaración, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por alguna razón no conectan la idea de justificados pues por la fe con la realidad de que ahora somos justos. Lo que Pablo está diciendo en ese versículo básicamente es esto. Ahora tenemos paz para con Dios porque hemos sido declarados justos por la fe. Ahora, de nuevo entramos en una serie de dificultades por la cuestión de los términos. La fe. La perspectiva cristiana de la fe es un asunto tan superficial que la persona únicamente tiene que imaginarse algo mentalmente y ya es todo lo que se requiere. Pero cuando Pablo dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Básicamente lo que él está diciendo es que al hacer nosotros lo que el Eterno demanda que hagamos, eso nos coloca en la condición de Sadik. Acuérdese que el Sadik es el que hace lo que debe hacer, lo que es correcto. Ahora, dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y allí el creyente tiende a pensar que le tomó a Abraham ser justificado. Vamos a ver unos 5 segundos. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que se está pensando. No se ponen a pensar que cuando dice y le creyó Abraham al Eterno, eso está implicando una vida de obediencia que comienza con la realidad que cuando el Eterno quiere entrar en este trato con Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham tiene que romper con su núcleo familiar, con su círculo familiar, y dirigirse a lo desconocido para comenzar una relación con el Eterno que habría de producir lo que usted y yo ahora estamos disfrutando. Ok, ¿qué más? No tiene hijos Abraham. Y Abraham se queja con el Eterno. Le dice, mira que mi mayordomo, mi siervo Eliezer, es quien me va a heredar porque no tengo prole, no tengo simiente, no tengo descendencia.
Y el Eterno le dice, no te preocupes porque no te va a heredar Eliezer, te va a heredar tu propio hijo. Y el Eterno le declara a Abraham que él va a tener un hijo. Y el hijo nace y comienza a crecer. Y cuando el muchacho ya ha crecido lo suficiente, el Eterno le dice a Abraham que lo lleve al monte Moriah y lo sacrifique allí. Abraham le cree al Eterno. Y como le cree al Eterno, le obedece. Salió de Ur de los Caldeos. Se fue de la casa de su padre, de sus parientes, de su territorio, de su país, teniendo a su hijo, el único hijo. El Eterno le pide que se lo sacrifique y Abraham obedece. Y va y lo lleva, y lo ata y está a punto de clavar el cuchillo para quitarle la vida y llevar a cabo de esa manera el sacrificio. Cuando el Eterno interviene y le dice, para, yo sé que tú no me negaste a tu hijo. ¿Le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia? Qué ridículo suena cuando mucha gente trata de hacer de esa declaración una cuestión meramente mental. Y de allí han salido esas ideas torcidas de name it and claim it, que se traduciría como menciónelo o nómbrelo y reclámelo. Por ejemplo, yo quiero un carro de último año y lo reclamo y se supone que yo debo recibir ese carro. Eso es lo que se está enseñando ahora, basado precisamente en esta teología. Entonces, cuando Pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, lo que está diciendo es que al haber nosotros respondido a las demandas del Eterno, después que Yeshua entró en nuestra vida, después que Mashiach entra en nuestra vida y se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor, estamos ahora en capacidad para movernos en la obediencia de la Torá, en la obediencia de la ley, y somos declarados justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos es impartida a nosotros. Recibimos algo que no nos pertenece, pero que al hacer nosotros lo que se espera que hagamos, recibimos el galardón. Y es por eso que imagínense que esta misma declaración podría encontrarse en el libro de Lucas capítulo 1 versículos 5 y 6. En este pasaje se está hablando de los padres de Juan el Bautista. Johanan el inversor dice Lucas 1 versículos 5 y versículo 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hacer lo correcto lo hace justo. Al obedecer, la persona se coloca en la posición de. Entonces, el desobedecer le coloca en el lado opuesto.